Muy buenas noches, Gina, Félix. Hola, buenas noches. Bueno, por lo Buenas visto ya noches, no profe. necesitas confirmación de el audio, ya que me contestaron bastante bien. Eso quiere decir que pues estamos bien de sonido. Chicos, el día de hoy tenemos unas evidencias por explicar. Son bastante sencillas. No sé qué tan familiarizados estén con las tablas de verdad y con la parte de algoritmia que ya hemos venido manejando, que empezamos a manejar desde un inicio. Lo que sí de pronto me gustaría saber es qué tanto recuerdan tablas de verdad en lo que era matemáticas. ¿Lo recuerdan? La verdad, yo no, es que fue hace tantos años. Bueno, vamos a mirar un poquito de lógica proposicional, que es lo que nos incumbe en este caso. Miremos el cronograma, ¿sí? Espero que lo estén observando. Lo que nos dice aquí que, vamos a ampliarlo un poco, dice que son las bases conceptuales de lógica proposicional y la segunda evidencia es un taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Esas evidencias van del 7 al 23, pero para ello vamos a pasarnos a... un segundo que creo que hay chicos esperando. Muy bien. Ok. Y pues la idea es de que ustedes conozcan acerca, o más bien no conozcan, no, recuerden un tema que es bastante chévere, es agradable, no es complicado. Sí, les voy a pedir por favor que cierren micrófonos ahora sí. Una vez unos muchachos me dijo, uy, con Niños. razón el almacén solo. Me dijo así yo. Muy bien. Como les decía, les agradezco a alguno de los compañeros, si alguien ingresa, que lo admita, por favor. Bueno, estamos en una nueva fase. Ya iniciamos una nueva fase. Atrás quedó análisis. Aún así, a los chicos de mi grupo les estoy recibiendo evidencias de esa fase, de la actividad proyecto 1 y actividad proyecto 2, pero ya nos debemos de centrar y empezar a trabajar en esas evidencias atrasadas por nuestra propia cuenta y tienen un tiempo prudencial en el caso de los chicos de mi grupo, de la ficha 412, para que por favor las hagan y las envíen lo más pronto posible. ¿Por qué? Esto es debido a que nosotros debemos calificar RAPs y esos RAPs se califican en Senasofía Plus, en los juicios evaluativos, y por ende se requiere que se haga lo más pronto posible para sacar el listado, y de ese listado se llaman las personas de deserción. Por eso es que es tan importante estar al día en las evidencias. Bueno, una vez que hemos hablado acerca de que análisis queda atrás y empezamos esta nueva fase que es planeación, debemos de tener presente que esa planeación está estructurada en 3 actividades de proyecto, ¿sí? AP3, AP4, AP5. Sus nombres: estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos, determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema y construir el prototipo del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Obviamente ese AP3 tiene sus correspondientes evidencias y cada una de ellas lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que para poder seguir en nuestra nueva fase, ¿sí? Necesitamos empezar con AP3. Dame un segundo. Muy bien. Esa AP3 y todo lo que tiene que ver con esta actividad de proyecto, como lo nombré hace rato, es estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos, tiene unas competencias, y en este caso para esta competencia técnica es evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Estas actividades de aprendizaje básicamente vamos a estudiar los conceptos asociados a los algoritmos, ¿sí? Se determina la manera formal de llevarlos a cabo, sus características, ¿sí? Ese pensamiento algorítmico que debemos de tener siempre para resolver y plantear soluciones a algunos determinados problemas reales.
y que básicamente siempre van a estar asociados con la programación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos identificar todos esos elementos que están dentro de un programa, perdón, de un problema a solucionar, ahí deben estar todo ese pensamiento algorítmico que debemos de tener con la lógica, con la forma idónea de dar solución para poder resolverlo, ¿ok? Bueno, me disculparán, por ahí anda mi chiquito gritando. Como les dije y les mostré en un momento, estas evidencias van del 23 al 29 de septiembre. Y las evidencias a presentar fue las que otra vez remito al cronograma, son dos hasta el 29. Una evidencia de conocimiento que es las bases conceptuales de lógica proposicional. Miren que aquí le están hablando de bases conceptuales, lo que uno debe tener como unos principios y que deben ser parte de la formación. ¿Qué nos pide esa evidencia? Que teniendo en cuenta esos conceptos, ¿sí? Obviamente debemos de tener presente, sea la investigación o el componente formativo, material de estudio, como quieran llamar, le elaboran un documento en donde vamos a dar solución a unos problemas de lógica. Y esa lógica es proposicional. ¿Listo? Para poder desarrollar esta evidencia, deben de hacerlo un paso a paso, no entregar la solución final, que es verdadero o falso, no. Debe de ir precedida de los pasos para poder determinar hasta qué punto llegó a esa conclusión de verdadero o falso. ¿Listo? Entonces nos proponen estos ejercicios, ¿sí? Miren lo que está aquí. Bueno, y aquí tenemos que tener en cuenta el material. Vamos a hacer un momento al material. En el material vamos a encontrar algo que es, nos está diciendo que el material, el componente formativo, es introducción al algoritmo, ¿ok? Si vamos al menú, yo lo salté hasta allá, porque acá está definición del algoritmo, pensabilidad de todo el algoritmo, ¿sí? Pero lo que nos interesa es la parte, ojo, esto es introducción a la algoritmia y la parte 2 es lógica matemática, que es donde yo estoy ubicado en este momento. En la lógica matemática nos van a dar la explicación bastante exhaustiva sobre lo que es esto. ¿Listo? Cuando hablamos de una proposición, ¿sí? Podemos estar hablando de proposiciones simples o que son compuestas, ¿sí? Esas proposiciones simples, de una vez nos podemos dar una respuesta en la cual puede ser un verdadero o un falso, ¿sí? Entonces, teniendo presente, viendo una mesa, podemos argumentar si esa mesa es de un color determinado. La mesa es café, ¿sí? La mesa es café, es verdadero. Entonces, pero existen otras proposiciones que mediante una simbología matemática hace que se vuelvan las proposiciones compuestas, ¿sí? Por ejemplo, ahí están los operadores de la I, en este caso se llaman las conjunciones o las disyunciones. Esos son tipos de conectores para que esas proposiciones se puedan volver un poco más complejas y puedan determinar ciertos niveles de verdad o de falsedad. ¿Ok? Entonces, nuestra vida diaria siempre es una proposición en la cual debemos determinar un verdadero o un falso para tomar una acción. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, aquí vamos a encontrar ejemplos de ello. La Tierra es plana, ¿sí? Acá encontraremos, bueno, una proposición normalmente está unida, para que lo entendamos, como a una letra que la va a especificar para no escribirla toda. En este caso, por ejemplo, P representaría la Tierra es plana. Q representaría menos 17 más 38 igual a 21, ¿sí? Un R podría ser hola, ¿cómo estás? Entonces, en este caso, nosotros podríamos determinar esa serie de proposiciones con las letras nada más, a sabiendas de que esa letra va a representar una proposición como si fuera una frase, una expresión matemática o cualquier otra cosa así de esas. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Bueno,
ahí está, antes que nada, ahí está la parte que es el material de estudio. Entonces nos van a pedir que teniendo en cuenta ese material de estudio, organicemos un documento donde dé respuesta a esto. Dame un segundo, por favor. ¿Dónde estás, corazón? Aquí estás. Muy bien. Entonces, una primera proposición es la que se encuentra aquí, 2 por 5 menos menor a 8, o, y entre paréntesis, anidados está 4 por 6 y nos dice que es mayor a 2 por 5. ¿Sí? Entonces, debemos de determinar el paso a paso de esto para poderlo desarrollar. Muy bien, aquí hay otra y que también debemos de hacer el mismo procedimiento. Luego nos van a pedir que construyamos la tabla de verdad para las siguientes expresiones. Este símbolo lo van a comprender y lo van a entender una vez lo vean allá. Aún así es la negación, ¿sí? Cuando encontramos el palito, perdón, el símbolo así, que es la conjunción, siempre nos va a representar una tabla de verdad o más bien la conjunción, la I. ¿Ok? La Y. Y cuando está así, en forma como de victoria, siempre nos va a representar la O. ¿Ok? Muy bien. Y este símbolo que lo ven antes de ellos va a representar una negación. ¿Listo? Una negación. Una negación. Ok. Bien, sigamos. Entonces nos van a pedir que construyamos una tabla de verdad P y Q y una tabla de verdad A pero negada y una tabla de verdad P o no Q y negada otra vez. Entonces tienen que hacerlo paso a paso para que podamos determinar cómo nos va a dar ese resultado. Esa primera evidencia es bastante fácil de tener presente. Muy bien. La segunda evidencia, ¿sí? Hace referencia al taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. ¿Listo? La guía y lo que nos están pidiendo ahí es que para poder desarrollar todo esto se van a plantear algunos problemas. Esos problemas deben de revisarlos y mirarlos en la guía de aprendizaje, pero ahorita lo miraremos. Esos deben de determinar muy bien el planteamiento del problema, poder identificar algo. ¿Y cuál es ese algo? Los elementos de entrada y los resultados esperados. Muy normalmente existen unos elementos de salida que van a ser los resultados esperados. Entonces no vayan a tener un rollo con ese pedacito que en últimas es lo mismo. Luego nos están hablando que introduzcamos el tema de diagramas de flujo, lo cual van ustedes a investigar, ¿sí? Una investigación corta, pero que sea bastante sustancial para esta actividad. ¿Y qué tiene que ver con eso? Todo lo que hace referencia a los diagramas de flujo. Por ejemplo, un pequeño círculo nos indica a veces, mejor dicho, un inicio y un fin. ¿Listo? En un diagrama de flujo. Por ejemplo, un rombo, ¿sí? Un rombo nos indica que existe una pregunta y que de esa pregunta se determina una salida de un posible sí o de un posible no, ¿sí? Entonces, ese tipo ese tipo de, ¿cómo es? De estructura del diagrama de flujo, ustedes lo pueden investigar mirando qué representa cada uno de ellos. Normalmente son figuras geométricas, las cuales representan ese algo. Y ustedes ya lo conocen bastante bien. Muy bien. Hablando de lógica matemática, que es lo que se encuentra ahí, ¿sí? En lo que les decía, la lógica matemática para el razonamiento matemático. Ay, denme un segundo, por favor. Dios mío.
Bueno, muy buenas noches, chicos. Voy a ayudar ahí a complementar algunos conceptos que el instructor nos está mencionando. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, bro. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, en este caso, recuerden que nosotros en esta parte importante de la guía vamos a iniciar haciendo lo siguiente. La parte de lógica de proposiciones o lógica proposicional, o digamos así, el concepto relacionado con lógica matemática, es una disciplina que le va a permitir a usted tratar métodos de racionamiento. Digamos que iniciando la programación o iniciando la algoritmia, esta disciplina ayuda mucho a que ustedes, pues, digamos, identifiquen a partir de la lógica, esas reglas o técnicas que usted identifica a partir de un argumento o una proposición. Entonces, nosotros podemos a partir de esas reglas demostrar, pues, teoremas, llamémoslo de esa forma. Y la lógica matemática nos permite a nosotros verificar, o ustedes se han dado cuenta, o realmente si no se han dado cuenta, tengan siempre presente que un computador me responde sí o no, 1 o 0. Entonces, el concepto de este entendimiento, la lógica matemática, nos puede llevar a que los computadores con los cuales nosotros vamos a estar mucho tiempo trabajando, nos van a dar, digamos, esa lógica, pues la tenemos que aprender y la tenemos que incorporar en un computador. Pero tengan en cuenta, él siempre va a ser 0 o 1. Y esa lógica ya la tiene incorporada en un computador. Entonces, si ustedes a partir de su razonamiento, su método y su disciplina, pues prácticamente pueden llegar a la solución, sabiendo que un computador es, digamos, algo muy sencillo como internamente lo que nos puede dar respuesta a una actividad muy compleja como es el desarrollo de software que ustedes podrían implementar para una empresa. Bueno, ahí hay conceptos muy importantes, entonces eso es lo que quería complementar. Instru, si quiere continuar. Sí, ingeniero. Bueno, gracias por el aporte, ingeniero. Como dijo nuestro compañero ingeniero Danilo, mucho de esta lógica es muy importante para cuando nosotros debemos y necesitamos llevar a cabo no solamente la programación, sino no solamente la programación como tal, sino la resolución de problemas que requieren de ese grado de lógica que en muchos casos nos hacen patalear, si se puede dar pues como esa palabra, porque no comprendemos ese, digamos, como ese camino a solventar una solución. Con la lógica matemática es muy evidente que se lleva a cabo esa solución partiendo de ella. Muy bien. Lo que hablamos hace un rato, los componentes de la lógica matemática, en este caso, ¿sí? Al ser un componente con relaciones deductivas, encontraremos las famosas proposiciones que era de lo que hablábamos, ¿sí? Y decíamos que podía ser simple y que podía ser enmarcado entre una oración o podía ser una ecuación o podía ser algo, pero en estos casos siempre esa proposición va a tener, perdón, un verdadero o un falso. No puede ser las dos cosas a la vez, eso es una cosa bastante entre, que valga la redundancia, lógica, ¿sí? Entonces pueden ser simples o pueden ser compuestas. Con este ámbito del tema de las proposiciones, entonces vamos a poder encontrar muchas complejas, ¿sí? Siempre unidas por un conector. ¿Okay? Las que son bastante complejas o compuestas que podemos decir. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar proposiciones simples. El 9 es factor del 81, esa caja es de madera, nada es para siempre, la música clásica es la más antigua del mundo. Bueno, todas esas proposiciones simples arrojan una respuesta y esa respuesta, debido al caso, o asumiendo un caso determinado, tiene una respuesta, o es verdadero o es falso.
no las dos al tiempo. Pero observemos algo que ya está compuesto, que es un poco más complejo, ¿sí? Puedo manejar un auto y miren que aquí aparece algo. Sí tiene, ¿sí? Dirección hidráulica. Gabriel García Márquez fue un gran escritor y bailarín. Ojo, las células son procariotas o eucariotas. La raíz cuadrada y así todos los ejemplos que ustedes puedan crear a partir de un algo, tener esa estructura de proposición compuesta. Siempre, siempre, siempre llevaba a cabo por ese componente que en unos casos son las disyunciones o las conjunciones. Y de esta manera podemos organizar esas proposiciones de una manera bastante compuesta, ¿sí? Por ejemplo, el entonces, ¿sí? O dices, ¿sí? Y listo. Muy bien. Hablando de esos conectores, que son conectores lógicos, vamos a darle ese ejemplo que hablamos hace un rato. Negación. Muy normalmente, su símbolo es así. ¿Ok? La expresión lingüística es no. En otros casos es la negación de. Y aquí está representada. La noche no está lluviosa. Conjunción. ¿Sí? La conjunción, recordemos que es la I, la disyunción, la I y la E, pues se representa porque hay palabras o oraciones que no van con la I, sino con la E, ¿sí? Entonces es viernes y los cines están abiertos, ahí está. Para que una oración quede bien estructurada, a veces no utilizamos la I, sino la E, recuérdenlo. La disyunción, que recordemos que es la O, y es en forma de victoria, el símbolo de victoria, y es la o ni. Vamos al cine o cenamos en mi casa. Condicional. La condicional, nosotros siempre la representamos con una flechita apuntando hacia la derecha y nos está hablando de que es un sí entonces. Si llueve, entonces cenamos en mi casa, pero para que no quede redundante, cenamos en mi casa. Y bicondicional, su nombre lo dice todo, va para los dos sentidos o va en ambos sentidos y su expresión lingüística es sí y solo sí. Iremos al cine, sí y solo sí, no llueve. De esta manera podemos encontrar que esas conexiones o esos conectores lógicos podemos obviar, digamos, que la oración, independiente, o la oración, ecuación, o lo que tengamos, y las representaríamos con esas letras que dijimos en un momento hace rato, que puede ser la P, que representa una proposición, la Q, que representa otra proposición, y de esta manera con el conector ahorramos escribir absolutamente todo, a sabiendas de que en la parte superior ya están escritas y sabemos que representa P, la Q, y el conector nos va a dar esa proposición compuesta, ¿listo? Por lo tanto, aquí estamos hablando de que existe una conjunción, una disyunción, aquí hay una negación, aquí hay un condicional y aquí hay un bicondicional. Entonces, estas son las representaciones que nosotros normalmente vamos a observar en el manejo de esas proposiciones. Las tablas de verdad. Por lo tanto, una tabla de verdad normalmente siempre, chicos, para que cuando vayan a crear, y voy a rayar aquí un poquito, ¿sí? Siempre empieza, digamos que de derecha a izquierda, y siempre vamos a tener, pues digamos que va a ser intercalado y luego se van creando, se crea la tabla de verdad a partir de la exponenciación a la 2 de ella. Para que me entiendan, cuando yo voy a crear una tabla de verdad, esta sería la respuesta, pero entonces yo siempre empezaría creando esta columna y luego esta columna, de tal manera que siempre va a empezar, miren, verdadero, falso, luego otra vez verdadero y luego falso, para crear una tabla de verdad cuando uno no sabe cómo inicia. Luego aparecen dos verdaderas, entonces verdadero, verdadero,
y, bueno, me quedó verdadero, más pequeñito para que queden como 2 verdaderos y 2 falsos. Si esta tabla fuera más grande, entonces aquí tendría que ser verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, aquí verdadero, falso, verdadero, falso. Si la tabla de verdad requiriera o fuera de muchísimas proposiciones, entonces tendríamos que hacerlo de esta manera, asumiendo de que existen muchos conectores para ello. Y aquí sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero y falso, falso. Por lo tanto, en la siguiente serían 4 verdaderas y 4 falsas. Bueno, eso es la idea de la creación de una tabla de verdad. En este caso, voy a darle control Z para que quede limpio todo esto. Y asumamos esto. Ya tengo, voy a crear mi tabla de verdad. Entonces, observemos que verdadero, falso, verdadero, falso. 2 verdaderas, 2 falsas. Aquí podrían entonces ser 4 verdaderas y 4 falsas, pero aquí tendremos que completarlas. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y así sucesivamente, como lo expliqué acá. Pero entonces, esta tabla de verdad, por ejemplo, que es la tabla de verdad de la conjunción y, ¿listo? Entonces, nos va a arrojar lo siguiente, que cuando nosotros tenemos una proposición verdadera y una proposición Q verdadera, eso nos va a arrojar inmediatamente verdadero. El resto nos va a trabajar una respuesta falsa. Y les voy a hacer un ejemplo bastante sencillo para que siempre se acuerden de esto. Vamos a asumir de que la proposición P es de que usted es menor de edad, ¿sí? Y usted, ojo, con lo que va a decir, no lo vayan a tomar a mal, usted es menor de edad, significa P, ¿sí? P es menor de edad. Es menor de edad. Es menor de 18 años. Que no entendamos así. ¿Y Q qué va a representar? Q es ir a cine. Ir a cine. Pero en este caso, triple X. ¿No? Triple X. Ojo, vamos a empezar por este lado. ¿No? Ojo. Dice, P es mayor de edad, falso. P puede ir a ¿cómo es? A un cine triple X, falso. No puede. Él es menor de edad. Y, bueno, aquí que tiene dinero, ¿no? Pues que tenga dinero, tiene plata, tiene pesos. Quiere ir al cine y tiene dinero. Él es menor de edad, pero tiene dinero. ¿Puede ingresar a la sala triple X? Falso. Este es una persona que es menor de edad, no, es mayor de edad, pero tiene dinero, no tiene dinero, no puede entrar a la sala. Pero ¿qué sucede en la última opción? Este es mayor de edad y tiene dinero, por lo tanto, esta persona puede ingresar a la sala triple X. Entonces, así más o menos funciona estas tablas de verdad para que logremos entender por qué en ciertos casos todo es falso, los momentos acá, y por qué solamente una es verdad. ¿Listo? De esta manera funciona la tabla de conjunción de la I. ¿Cómo la representamos muchas veces en la parte de sistemas, en la parte de algoritmia? Con unos y ceros, en donde los ceros representan falso. ¿Sí? Miren. Representa falso. Y los unos representan verdadero. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, teniendo en cuenta esto y em, conociendo las otras tablas, también podemos hacer analogías de la misma manera como lo hice con la persona que es menor de edad, ¿sí? Y que tiene dinero y quiere ir a cine triple X. Entonces, de esta manera podemos hacer todas las combinaciones que queramos y en este caso, por ejemplo, de la O, ¿sí? Porque esta es la disyunción, podemos a ciencia cierta realizar la tabla de verdad cuando las dos proposiciones son falsas, es la única que es falsa, ¿sí? Entonces, observemos la tabla de verdad. La tabla de verdad, siempre que estén las dos falsas en la O, la respuesta es, o la proposición al final, pues, de la como tal, de respuesta será falsa. En todos los otros casos es verdadero, ¿sí? En todos los otros casos es verdadero. Entonces, ya con eso, ya puedo entender y comprender de que con la I, las dos tienen que ser verdaderas, ¿sí? Para que sea verdadera. Con la O, las dos deben de ser falsas para que sea falsa. O lo que quiere decir, si existe, con que exista una verdadera, en la tabla de verdad de la O, con que exista una verdadera, inmediatamente la respuesta es verdadera. ¿Para qué esto? ¿Dónde está? ¿Para qué esto? Para que cuando miremos este tipo de situaciones, P y Q, ¿sí? Inmediatamente sepamos cuál es la respuesta ya, muy anticipado. Ojo, teniendo en cuenta el resto de los conectores que puedan existir a su alrededor. Entonces, con eso ya vamos, digamos que dilucidando pues las respuestas para la parte de proposición. De esta manera, cuando nosotros tenemos la tabla de negación, ¿sí? Miren, por ejemplo, verdadero o falso. Si aquí hubiera un verdadero, obviamente la negación de la verdad es falsa. La negación del falso es verdadero. Por lo tanto, la negación de este verdadero sería falso y la negación de este falso sería verdadero. Y recordemos que el 1 es verdadero y el 0 es falso. Muy bien. La tabla de verdad, que tiene que ver con el sí, solo sí, condicional, podemos encontrarla de tal manera que cuando son verdaderas, miren, cuando las dos proposiciones concuerdan, digámoslo así, inmediatamente se vuelve verdadero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Verdadero, verdadero, y miren, falso y falso. Cuando las dos concuerdan con el mismo, con la misma, con el mismo resultado, ¿no? Entonces inmediatamente se vuelven verdaderas. En todos los otros casos, ¿sí? Se vuelve falso, en estos casos. Y por último, la tabla de verdad del sí, ¿sí? La condicional sí. Observen que en la única forma para que la tabla de sí sea falsa es que la segunda proposición, o sea, Q, sea falsa. De lo contrario, el resto son verdaderos. Verdadero, en este caso la proposición inicial es falsa, pero la Q es verdadera, entonces me da un resultado verdadero. Y obviamente en las otras que son verdaderas, pues me va a dar verdadera. La única es que la segunda proposición me arroje un falso, o sea, falsa, para que el resultado sea falso. Bastante sencillo, ¿no? Muy bien, listo. ¿Qué podríamos determinar para los ejercicios, chicos? Que me interesa bastante esto, que lo hagan bien. Profe, qué pena. ¿Sí? Buenas noches. No, ¿podríamos volver a las condicionales? Le entendí que que para que el resultado sea verdadero, la segunda proposición tiene que ser falsa, ¿sí? Sí, sí, mira, aquí por ejemplo. Ojo, ¿no? No, en esta no, en la sí. Mira, aquí. Sí, en las condicionales. Eso.
Ah, claro que sí me estoy equivocando en algo. Sí, porque es que yo veo que la segunda ahí es Sí, falsa, sí, pero es tienes toda la falso. razón. Ujú. Es cuando La primera, la primera, está proposición. equivocado. Sí, tienes toda la razón, qué pena con Ah, eso. ok, vale, profe, Es gracias. la primera, Dios, colocando la segunda, es la primera. Gracias por la aclaración y eres muy amable al hacerme caer en cuenta. Bueno, Tranquilo, gracias. otra cosa que tenemos que, y gracias por el aporte, que tenemos que tener presente en la solución de esta partecita de aquí, ¿qué sería, chicos? ¿Ustedes qué miran respecto a lo que hay aquí? Para el desarrollo de esta ecuación, si no fuera con proposiciones, ¿ustedes cómo lo llevarían a cabo? Teniendo en cuenta algo, unas reglas, ¿cierto? Y esas reglas son de matemáticas, que primero se hace una cosa y luego se hace otra. ¿Cómo se llama eso, chicos? Que resuelve primero el paréntesis. Sí, ¿y cómo se llama el Jerarquía de conjunto de esas operaciones. reglas? ¿Perdón? Jerarquía de operaciones. Perfecto, muchachos. Muy bien. La jerarquía de operaciones, sí, imagino que debe estar en el material también, sí. De todas maneras, cabe destacar que lo que primero uno resuelve es los paréntesis más internos. Recuerden que existen exponenciaciones que también tienen un alto grado de jerarquía de las operaciones. Y así sucesivamente tenemos que tener presente esa jerarquía de operaciones en el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, en estos casos, por ejemplo, observemos que acá, en este caso, existen unos paréntesis bastante externos, ¿sí? Y existen unos paréntesis más internos. Entonces, para ir desarrollando esto, debo irlo haciendo el paso a paso, desglosando cada una de estos ejercicios para poder determinar al final el resultado pues, que va acorde a la tabla de verdad, en la cual está primando en esta primera la O y en la segunda la E, ¿sí? La conjunción y la disyunción. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta eso para que ustedes puedan llevar a cabo el ejercicio. No es un ejercicio difícil y con eso ya cumpliría con esta evidencia de conocimiento. ¿Listo? Bueno, ingeniero, le doy paso. Vale, gracias, ingeniero. Buenas noches, muchachos, nuevamente yo. Bueno, el tema que sigue es, ya les comparto pantalla. Vamos a ver si aquí... Qué pena, los dejo, chicos. Necesito salir. Los dejo en buenas manos. Feliz noche a todos. Gracias, profe, feliz noche. Gracias, profe. Ya les comparto pantalla, muchachos. Rayos. Vamos a hacerlo otra vez y ya. Voy a dejar de compartir porque quiero compartir la pantalla donde estamos. Y me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, doctor. Vale, Sí, muchachos. señor. Bueno, el tema aquí, pues obviamente es algo que nosotros con el pasar de las asesorías técnicas o digamos, los videos que ya tenemos acerca de la algoritmia, pues digamos que este componente o esta segunda actividad que realmente la tenemos en disposición en la guía, ¿sí? Llamémoslo así, miren que aquí, sí, bueno, voy a abrir de una vez la guía y ahorita de pronto si tienen alguna inquietud de dónde encuentra la guía, pues obviamente creo que ustedes ya avanzando hasta esta fase ya no tienen ningún inconveniente. Aquí estoy sobre la guía número 3, ¿listo? Y esta guía número 3, pues tiene una evidencia que acabo de explicar el ingeniero Diego, ¿sí? Y aquí están los ejercicios que ustedes van a hacer para esta evidencia. Y hay una relacionada con
digamos que, evidencia de producto llamada taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo, ¿sí? Él mencionaba que ustedes tendrían que realizar esta evidencia, digamos, entendiendo las posibles entradas o elementos de entrada y resultados esperados de estos cuatro algoritmos. ¿Listo? Aquí hay 4 algoritmos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer frente a estos algoritmos planteados que propone la guía? Pues responder estas preguntas, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nos vamos al material de formación, aquí hay algo muy interesante porque en el material de formación nos va a dar como un ejemplo, un caso de estudio de una persona que quiere comprar un celular y ese celular o lo puede comprar a crédito o lo puede comprar de contado. Entonces el ejemplo ahí está muy claro. Entonces aquí lo importante es sobre ese problema planteado, cuál es la información que tienen que, digamos, preguntarse. Bueno, allá me están mencionando cuál es el problema y, por ejemplo, se están respondiendo preguntas sobre qué información es importante o necesaria para resolver el problema. Entonces, si usted va a comprar un celular, posiblemente allá usted tenga que tener una parte del dinero, entonces es información de entrada. Ustedes tienen que empezar a entender que lo que tiene, en este caso, esa representación del problema, pues le va a ayudar a solucionar estas preguntas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Con respecto a estos algoritmos, por cada algoritmo tienen que contestar estas preguntas. Por ejemplo, si usted desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos, entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué información es importante y necesaria para resolver el problema de este algoritmo? Ahora, con ese algoritmo también tienen que preguntarse qué información no es importante y se puede prescindir. ¿Listo? Esto es algo como más de análisis y responder unas preguntas. Y todas enfocadas a cada uno de los algoritmos. ¿Cuál es la incógnita que debemos calcular? Los datos se pueden agrupar en categorías, depende, ¿sí? ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Entonces, aquí lo importante es que ustedes cuando enfoquen, digamos, la siguiente actividad que se llama taller de resolución de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo, espero que sea, sí. Déjenme ver aquí. Taller de resolución de problemas. Ajá. Aquí les estoy mostrando el cronograma para esta fase, ¿no? Recuerden que iniciamos a partir de ayer y finalizamos el próximo año. Ya tienen a disposición el cronograma. Siempre lo voy a estar referenciando para que nos quede más claro en dónde vamos, ¿sí? Entonces, estas dos evidencias van hasta iniciaron ayer y van hasta el domingo, ¿listo? Para que lo tomen en cuenta en mi ficha. Entonces, como estamos haciendo en paralelo con una ficha que inició al mismo tiempo, entonces digamos que tenemos la disposición de mencionar que la otra ficha también va o iniciaría estas mismas evidencias. Listo. Ahora, bueno, me fui a la guía y me salí de la presentación. Sí, es que la presentación tiene información relacionando como qué es un algoritmo, realmente cuáles serían las estrategias, las técnicas para definir un algoritmo. Digamos que aquí, pues obviamente tenemos una definición, por ejemplo, la definición técnica de un algoritmo, herramienta técnica que permite describir claramente el conjunto finito de instrucciones ordenadas secuencialmente, libres de ambigüedad. Entonces, vale la pena recordar que un programa de computador consiste en una serie de instrucciones muy precisas, escritas en lenguaje de programación. Aquí hay unas características que están sobre esta presentación.
Aquí está, por ejemplo, usted haciendo como el algoritmo, pero entonces cuando usted esté haciendo el algoritmo, se supone que ustedes tienen que darle al algoritmo unas entradas, él hace un proceso, luego se hace una salida, y pues obviamente esto es información válida, que puede ser tipo de informe o un resultado de una operación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo algoritmo tiene, digamos, entrada de datos, proceso y salida. Eso quedó claro. Yo creo que a más de uno, a partir de lo que nosotros estuvimos técnicamente haciendo referencia a los algoritmos. Bueno, aquí hay como una presentación relacionando el término de los tipos de algoritmos. Entonces, algoritmos computacionales, no computacionales, cualitativos, cuantitativos, pero pues obviamente ya la evolución ha mejorado. Y les voy a mostrar por aquí un material donde, les digo, donde el campo ya es más amplio. Por ejemplo, aquí ya les muestro, chicos. Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí algo relacionado con, bueno, aquí hay unos términos. ¿Qué es un algoritmo y por qué es esencial en la ciencia de los datos? ¿Listo? Este es válido. Yo quiero que de pronto ustedes miren, ahorita les comparto los enlaces. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay dos enlaces muy... vamos a hablar de qué es un algoritmo informático, características, tipos. Entonces, por ejemplo, un algoritmo informático, entonces aquí tenemos como unas definiciones, ¿sí? Un algoritmo supone el paso previo a ponerse a escribir. Entonces, miren que aquí uno debe suponer algo previo para antes de ponerse a escribir. Entonces, hay que en un algoritmo siempre encontrar la forma de obtener la solución al problema. Ahí está haciendo usted como una definición del algoritmo y luego a través de código poder indicarle a la máquina las acciones que se llevarán a cabo. Bueno, partes de un algoritmo, lo mismo. Mira, 3 partes tiene un algoritmo: entrada, proceso y salida. Ojo, la entrada es la información que le damos al algoritmo con la que vamos a trabajar para ofrecer una solución esperada. El proceso es el conjunto de pasos que a partir de los datos de entrada llega a una solución, a una situación. Les voy a compartirles de una esta información, porque esta información me parece clave para ustedes. Voy a enviárselos por aquí, por el pegar. Vamos a ver si les llega. Sí, bueno, pues me confirman, pues, y si no, lo enviamos a través del grupo. Listo. ¿Qué pasa? Normalmente las características de los algoritmos son, en general, digamos que en la comunidad del desarrollo de software, las características son comunes. Todo algoritmo debe ser preciso, ordenado, finito, concreto y se definen a partir, digamos que, pues encontrar el mismo resultado cada vez que se ejecuta o la misma entrada o bueno, dependiendo de cuál es el proceso y el procedimiento que usted haya incluido. Sin ambigüedad, una secuencia clara y precisa para poder llegar a la solución. Bueno, tipos de algoritmos. Entonces aquí tenemos unas diversas clasificaciones de algoritmos, ¿sí? De diferentes criterios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algoritmos de búsqueda, ¿sí? Entonces, hay de ordenamiento, hay de programación dinámica, ¿sí? Hay de algoritmos voraces, ¿sí? Digamos que, y algoritmos probabilísticos. Estos elementos que ustedes ven aquí, pues obviamente de cada uno de los algoritmos hay una participación o digamos que hay una definición. Entonces, por ejemplo, en los algoritmos de búsqueda, ¿sí? Entonces, se compara un elemento
que se encuentra en un grupo de datos para localizarlo y pues digamos que iterar o representar, o digamos que ese elemento es la entrada para localizarlo en un conjunto donde se puede encontrar. Entonces eso se le llama una búsqueda secuencial. Una búsqueda binaria, pues es, digamos, organizar la información antes de buscar, ¿sí? Y pues obviamente comenzar a buscar a partir de, digámoslo así, de la mitad del conjunto de datos y preguntar si el de al lado es igual. Y obviamente siempre parte de la mitad, normalmente se busca a partir de la mitad y se define, pero primero hay que organizarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted tiene 10 números del 1 al 10, ¿sí? Pero están desorganizados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera posición del conjunto está el 8, en la segunda está el 2, y así, desorganizados. ¿Cuál es el propósito para una búsqueda binaria? Yo la puedo hacer siempre y cuando los elementos de ese conjunto estén ordenados. Y después de que estén ordenados, divido y, por ejemplo, tengo que buscar el 8. Yo sé que cuando he dividido digamos así, el conjunto de elementos que están ordenados, yo sé que en la mitad puedo preguntar 8 al de al lado, que puede llegar a ser 5, ¿es menor o igual? Posiblemente estoy haciendo pregunta. Me dice no. Y el de al lado, perdón, la pregunta podría ser, ¿es 8 es menor que 5? No. Entonces le pregunta al de al lado, 6, 8 es mayor que 6, por ejemplo. Sí. Entonces, esas dos preguntas que se hacen cuando estoy haciendo una búsqueda me determinan para dónde va a seguir el 8 tratándose de buscar en ese conjunto de datos. Y la reducción en la búsqueda ya sería menos porque ya cuando el 8 pregunta a partir de la mitad, él busca en 5 conjuntos de elementos, no busca en todos los 10, llamémoslo de esa forma. Ahí más adelante, ya, yo creo que ahí estoy dando un concepto de, ¿quién me dice? Ahí estoy trabajando, ¿qué? Algoritmos de ordenamiento, normalmente, ¿en qué se ve? ¿Alguien tiene algún conocimiento? Bueno, los algoritmos de búsqueda. En las estructuras de datos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo conozco los arreglos, ¿sí? Los arrays en un lenguaje de programación, yo puedo hacer algoritmos para hacer búsqueda secuencial y búsqueda binaria, ¿sí? Eso lo vamos a ver, ¿listo? Para que ustedes estén, digamos, por aquí ya tenemos en el cronograma una sesión donde tenemos aquí, miren, aquí, esta evidencia. En esta evidencia vamos a trabajar los arreglos y posiblemente a partir de este momento yo les voy a explicar cómo es un algoritmo de búsqueda secuencial, ¿sí? Una de búsqueda secuencial, búsqueda binaria. Para mí es importante que ustedes sepan algunos ejemplos de ordenamiento, porque miren que para hacer una búsqueda tengo que saber de algoritmos de ordenamiento. Y todo este es el principio para poder llegar al entendimiento de las bases de datos, que es algo también supremamente importante. Ahora, los algoritmos voraces, digamos que consisten en estrategias de búsqueda, siguen una heurística, ¿sí? Digamos que esto es como algo más como avanzado digámoslo así, donde la solución, pues, será a partir de una decisión o decisiones que, pues, pueden ser aplicados a partir de, digamos, de una colección de objetos, como el algoritmo, bueno, el problema de la mochila. Este es interesante, este es para ponerse a pensar. El algoritmo de Dijkstra, codificación de Huffman. Estos son métodos avanzados para poder analizar
la mejor opción o la mejor estrategia de búsqueda siguiendo una heurística. Y esto ya es, digamos, un pensamiento científico que ya está comprobado. Esto existe. Entonces aquí el propósito es, hombre, ¿y eso para qué? ¿O de qué, con qué puedo llegar a, o qué puedo llegar a hacer con este? Pues si usted tiene la oportunidad o si se da el espacio de poder entender estos conceptos, ustedes prácticamente pueden optimizar la ejecución de los algoritmos, ¿sí? Bueno, les estoy mencionando en términos generales porque igual ustedes ahorita no tienen que saber todo esto, pero sí la oportunidad de entender esta forma de trabajar, especialmente ejemplos de algoritmos voraces, llamémoslo de esta forma, aquí los están mencionando, digamos que estrategias de búsqueda que siguen una heurística y eligen la mejor opción óptima en cada paso local con el objetivo de llegar a una solución general óptima. ¿Listo? Digamos que el algoritmo tiene que seleccionar el mejor camino para llegar mucho más rápido. O sea que es optimización de todo, optimización de memoria, optimización en los resultados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Algoritmos probabilísticos. También hay unos tipos de algoritmos de probabilidad. Entonces está el algoritmo de Monte Carlo, el algoritmo de Las Vegas, ¿listo? Y obviamente los menciono porque realmente no tenemos que saberlo por ahora, porque realmente ustedes tienen que comenzar a detectar, bueno, a entrenar su capacidad de lógica para poder llegar hasta un nivel como entender estos algoritmos. Ahora, los algoritmos de ciencia de datos es pues realmente lo que en este momento está generando la mayor cantidad de procesos y tareas a resolver un problema con ciencia de datos. Aquí lo importante también es que ustedes deben tener claro que la aparición digamos así, de operaciones matemáticas, de estadística, de esos métodos, bueno, esos algoritmos de búsqueda que también están incluidos aquí, digamos que es un conjunto de algoritmos que ayudan. Por ejemplo, aquí hay algoritmos de fuerza bruta, algoritmos voraz, algoritmos de vuelta atrás que están aquí y digamos que están ahí pendientes para aplicar lo que es la ciencia de datos. Y miren que aquí también hay unas definiciones de qué otros posibles o tipos de algoritmos también existen. Ya estaban mencionando el voraz, pueden ser que le llamen algoritmo vuelta atrás, pero entonces, por ejemplo, puede tener un nombre diferente acá en cualquiera uno de estos. Entonces, por ejemplo, programación dinámica, por ejemplo, ¿sí? O con recursividad. Bueno, y todos los elementos que ustedes puedan llegar a entender de lo que es un algoritmo es lo que tienen que afrontar a partir de este momento. ¿Por qué? Porque estamos en el tema de algoritmos. Voy a compartirles este también. ¿Listo? Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues, digamos que yo hablé ya de algoritmos, pero ustedes van a hacer una tarea muy importante. ¿Listo? Bueno, aquí dice, hay algunos ejemplos de cómo cargar, bueno, un algoritmo. Este es el paso a paso de lo que puede proponer un algoritmo cuando se va a cargar el celular. Listo, buscar el cargador es el primero. Bueno, primero la palabra, bueno, yo digo que hay que colocar el título del algoritmo, entonces cargar celular. Inicio. Entonces, el paso 1, paso 2, paso 3, hasta que ustedes puedan cargarlo sin ningún problema o ponerlo en un lugar seguro, por ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí hay 8 pasos. Bueno, entonces acá nos devolvemos a la guía. Entonces voy a mencionar por dónde encontramos la guía para que no tengamos como acá. Vengo acá, ingresamos a la plataforma y vamos a enfocar lo siguiente. Entonces está la ficha por donde yo puedo ingresar para poder
Entonces, creo que por aquí tengo una herramienta. Entonces aquí ya no estamos en la fase de análisis, sino que estamos en la fase de planeación. Entonces aquí ya tenemos. Entonces, aquí vamos a trabajar lo siguiente. Quiero que abran la guía de aprendizaje número 3. Entonces la guía de aprendizaje está aquí. Bueno, aquí está el material de formación, el que vamos a trabajar. Miren que la guía me dice a mí lo siguiente. Entonces, para trabajar estas evidencias, vamos a utilizar el material de formación Introducción a la algoritmia. ¿Sí? Aquí está. Entonces, se va a trabajar en la introducción a la algoritmia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes aquí van a abrir Introducción a la algoritmia, aquí ya lo abrí, ingresan, van a tener el material de, mire, pensamiento algorítmico, y acá está el concepto de lógica matemática. En este mismo material está el concepto de lógica matemática, tablas de verdad y ejercicio de lógica proposicional. Pues para algunos que tuvieron de pronto algún inconveniente con digamos, con la intervención o que no comprendieron bien, aquí está el material de lógica, que fue lo primero que explicó el ingeniero Diego. Está en la parte de, aquí está en la parte número 2, que se llama lógica matemática. Y acá arriba está lo que nos corresponde a, disculpen aquí. Acá arriba está lo que nos corresponde a pensamiento algorítmico, solución de problemas con la programación. Entonces ustedes van a leer esto. Miren que aquí está algunos de los conceptos. Ustedes van a leer muy bien. Y aquí, por ejemplo, está un ejemplo, ¿sí?, de don Juan que necesita decidir comprar un teléfono celular. Ustedes lo leen muy juiciosos. Pero también miren que aquí hay algunas preguntas que se tienen que hacer sobre este ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí hay en este ítem, ¿sí? Bueno, lo que se quiere a partir de este momento es que ustedes analicen muy bien la problemática, hay que entenderlo, ¿sí? Entonces, para eso, digamos que... Uy, ¿qué pasó? No puedo. ¿Si puedo o no puedo? No entiendo. ¿Si puedo o no puedo? Quería rayar. Está fallando. Esperen, pero yo lo cierro. ¿Qué pasa con la pintura? Uy, no puedo. Ah, ahí ya. Se va. Creo que lo está... Bueno, ahí ya. Bueno, dejémoslo así. No quiso actuar. Entonces aquí lo importante es analizar el problema, entenderlo, listo. Aquí, obviamente, las preguntas que están en la guía. Entonces, por ejemplo, ¿qué es posible definir de forma más clara el problema? ¿Qué palabras no son conocidas que se desconoce para su significado? Si ha resuelto antes algún problema similar. Bueno, estas preguntas previas para la formulación hacen parte de, el entendimiento del problema o el análisis del problema, llamémoslo de esa forma. Entonces, pues digamos que ahí está cumpliendo una de las primeras actividades, digamos que formular o entender claramente el problema. Luego, precisar, por ejemplo, elementos de entrada. Y aquí, pues obviamente, hay otras preguntas que disponen o que ustedes deberían entender en cada problemática. Y esto es como un estándar para ustedes. ¿Listo? ¿Cuál es la incógnita? Si se pueden agrupar datos en la categoría, bueno, como en categorías, bueno. Ahora, de esta actividad que ustedes tendrían que hacer, entonces vámonos acá y van a abrir la guía de aprendizaje. Venimos acá y la guía de aprendizaje la abrimos. Vamos aquí y abramos la guía de aprendizaje. Ustedes aquí le dan a abrir y les abre
este recurso. Y aquí está. Entonces, ¿en la página qué? En la página, van a trabajar con la página 3 y la página 3 y 4. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer aquí es lo de lógica matemática, que ya lo explicó el ingeniero. Van a crear ¿qué? Un archivo con su nombre, con el nombre del aprendiz, donde encuentre las soluciones a los problemas presentados. Listo. Aquí, ¿cuáles son los problemas? Estos. Ahora, en el siguiente, como es un taller, hay dos secciones. Uno es, vamos a identificar problemas posibles como elementos de entrada y resultados esperados de cada algoritmo. Entonces, lo que yo hago aquí cada vez que ustedes abordan esta parte de la guía es que ustedes cojan cada algoritmo, son 4, y precisen los elementos de entrada en estas situaciones de pregunta. ¿Listo? Para cada algoritmo, pregunta, respuesta. ¿Cuál es la respuesta que usted debe darle a esto? Entonces, por ejemplo, si desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos, vuelvo y lo repito, ¿qué información es importante y necesaria para resolver el problema? Entonces, aquí ustedes deben entender que este es un algoritmo que identifica la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad en pesos colombianos. Entonces, pues si usted va a entender el problema, ¿qué información es importante para usted? ¿En función de qué? ¿De qué es lo que se va a hacer para solucionar? O bueno, realmente lo que yo debería pensar es ¿qué dato de entrada necesita este algoritmo para darle respuesta a qué información es importante y necesaria para resolver el problema? Entonces, ¿alguien me puede responder esa pregunta? ¿O la digo yo? De pronto, ¿cuántos dólares? Correcto, la cantidad en La dólares. cantidad en dólares. Sí, correcto. Entonces, esa es la información importante que necesita este algoritmo para poder resolver el problema. Entonces, ustedes dicen, para el primer algoritmo, la información importante es la cantidad de dólares y ya. Esa es información importante para este algoritmo. Puntual. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, yo aquí puedo saber qué información no es importante para este algoritmo. Yo creería que la cantidad de pesos, ¿no? Porque, Sí, correcto. sí. Es que el peso es el resultado de una operación. Pero no necesito ingresar el peso en el algoritmo. ¿Sí me hago entender? Solamente es la cantidad de dólares. Entonces, por ejemplo, información importante, cantidad de dólares. ¿Qué información no es importante? La cantidad de pesos colombianos. Ojo, no vayan a pensar que es que no se necesita. Sí, obviamente hay una operación interna dentro del algoritmo, pero no es importante para la solución del problema. Ese es el resultado de hacer una operación dentro del algoritmo. ¿Ya me están entendiendo, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Una manito arriba. Sí, profe. ¿Y los demás? Chicos, estamos ahí. Felipe. ¿Quién más? Paula, Juan, Ana del Pilar, muy bien. Listo. Esa sección se va a encargar de Profe, que sí, ustedes... perfecto. Vale, muchas gracias por confirmar. Muy amables. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer en esa sección? O digamos que el taller se compone de la sección 1 y la sección 2. ¿Sí? Entonces, en esta evidencia van a hacer dos cosas. Uno es a estos
algoritmos, responder todas estas preguntas. Una es para precisar los elementos de entrada y otra es para precisar elementos esperados o elementos de salida. ¿Listo? En la primera tienen que responder todas estas preguntas o digamos que para los elementos de entrada responden todas estas preguntas, pero para los elementos de salida estas. Pero tiene el taller una segunda sección y esto es una investigación, muchachos. Aquí lo que ustedes tienen que es ir a consultar por ejemplo, bibliotecas sin internet respecto a los fundamentos de resolución de problemas con algoritmos, ¿sí? Entonces, yo pienso que ustedes tienen algo muy importante y es mis diapositivas en las cuales les he mencionado. Bueno, de pronto he estado hablando más de pseudocódigo. Entonces, símbolos importantes como diagramas de flujo, símbolos, ustedes lo van a hacer ustedes a partir de su investigación. ¿Qué sugiero? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, biblioteca Sena, ¿listo? O biblioteca Sena. Por ejemplo, bueno, al inicio yo puedo colocar aquí, ¿qué? ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, definición de diagramas de flujo, símbolos más importantes, listo. Entonces, voy a hacer una pregunta aquí en el, digamos, en el buscador avanzado, por ejemplo. Solución de algoritmos. De algoritmos. ¿Listo? Ahí. Miren que aquí en la búsqueda yo tengo que saber cuándo es un artículo, cuándo es un libro, ¿sí? Bueno, miremos este libro a ver si está disponible. Dice, problema de complementariedad no lineal, teoría. Bueno, no. Listo, vamos a ver si esto resulta o no resulta. Dice que el problema, no. Esto ya se fue muy allá. Listo, voy a colocarle algoritmos. No solución, sino algoritmos. Perdón, aquí no es. Discúlpame. Aquí. Algoritmos. ¿Listo? Y le doy Enter. Me abre dos. Listo. Miren aquí. Aquí ya me sale, por ejemplo, un libro. Análisis y diseño de algoritmos, un enfoque práctico. A mí me gusta este título. Entonces vengo acá. En la página oficial del SENA ya podemos disponer de un buscador. Le damos el título. Y ya de una, si ustedes tienen, pues ustedes tienen su... Entonces, por ejemplo, vamos a ver por acá. En el análisis, bueno, diseño, llamémoslo así, porque realmente en la parte de diseño, miren que aquí hay algoritmos voraces, dividir y conquistar. Bueno, aquí este me puede servir mucho, pero yo sí quiero saber es en dónde está los elementos. Bueno, miremos que aquí hay unos elementos. Lo que pasa es que aquí entonces uno de los propósitos es que ustedes busquen los diagramas de flujo. Y pues obviamente aquí hay una cantidad de información que usted puede tomarla como ejemplo. Bueno, de hecho les va a servir mucho que ustedes cojan estos recursos y comiencen a aprovecharlos, porque aquí esto pues nos permite a nosotros tener unas bases. Digamos que la idea es que usted supere al maestro, entonces en casos prácticos no aparece miremos en el contenido, introducción, número de líneas de escritura, definición, reglas de simplificación, casos prácticos. Miren que aquí hay problemas de búsqueda. Entonces este libro les puede servir para ustedes entender esta parte. Algoritmos voraces. No, es que dividir y conquistar. Este es un libro que les puede servir mucho a ustedes. Pero estamos haciendo algo muy clásico, pues, digamos algo muy básico, que es
Algoritmos y operaciones con enteros. Bueno, entonces coloquemos aquí, en últimas, diagrama de, hagamos la pregunta que yo, hagamos la pregunta que yo quiero. Diagrama de flujo de datos. ¿Sí? Ese es el diagrama de flujo de datos. Por aquí hay algo que llamar 7 herramientas básicas, no me sirve, vamos a ver. Creo que no hay mucho, miren. Ya solo hay artículos especializados, modelos de sistemas de información, no dice UML. Por aquí hay algo, miren. Por aquí, a ver, algún libro. Un libro que me dé. No me da el feeling. Bueno, tengo muchas búsquedas. Uf, tengo cuántas búsquedas. A ver, ¿cuántas me resultaron? 190 resultados. Bueno, voy a tirar la toalla. No, mentiras. Aquí vamos a hacer otra búsqueda diferente. Voy a ir a consulta bibliográfica, bases de datos. Y me voy a ir por una biblioteca en específico. Entonces, por ejemplo, tengo esta que se llama Alpha Cloud. Entonces dice que aquí yo puedo encontrar contenidos multidisciplinarios. Entonces, por ejemplo, aquí hay algo de sistemas, por ejemplo. Sí, miren, aquí está. Asistente de inteligencia artificial, electrónica y telecomunicaciones, sistemas. Listo, entonces ingresemos aquí, le doy clic al icono y me lleva a la tienda de los libros de ella. Si entro por el SENA, pues obviamente estoy como entonces voy a colocar algo, bueno, diagrama de flujo. O colocamos aquí segundo código. Código. A mí me faltó complementar de pronto. Listo, nada. Algoritmos. Y estructuras de datos. Diseños de algoritmos. Programación. Sistemas embebidos. Algoritmos a fondo. Implementación en Java. Digamos que yo no quiero especificar en un lenguaje. Aquí. Miremos este que dice algoritmos y estructuras de datos. Vamos a leer aquí. Algoritmos correctos. Vamos a ver si podemos leerlo. Listo, miremos la tabla de contenido. Ejercicios. Aquí, mejor dicho, tenemos es material para trabajar. Bueno. ¿Qué es lo que quiero en esta guía? Ya me estoy como extendiendo mucho porque ya finalizamos aquí. Quiero que hagan una investigación muy corta, definan qué es un diagrama de flujos, verifiquen cuáles son los símbolos más importantes. Si tienen un librito por ahí que aparece por acá, pues porque ustedes pueden disponer de acá muchas bibliotecas, tengan en cuenta, y ebook también. Vamos a ver si en ebook tenemos lo que queremos. No me voy a dar por vencido. Aquí, diagrama de flujo. Nada. Pero no he escrito. Tengo que escribir bien. De flujo. Vamos a ver. Eso. Vamos a buscar. Bueno, listo. Análisis y diseño de sistemas. Este es del 2011. Ingeniería de procesos. Informática 2, 2018. Bueno, esto es el filtro que me dio. Voy a darle clic a uno de estos.
Voy a darle clic aquí. A este. Diseños. Diagrama de flujos. Vamos a ver. Entonces, aquí. Roles, modelamiento de los sistemas organizacionales. Uso de diagramas de flujo de datos. Listo. Aquí tenemos. Ajá. Pues por ejemplo. Digamos que símbolos básicos. Madre. Aquí. Esto es como para. Bueno, desarrollar diagramas de flujos de datos. Diagrama. No. Uf. Es que estos diagramas no son para los algoritmos. Estos diagramas son para crear, digamos, la representación de los datos a partir de los diagramas de clase. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero no fue. Bueno, muchachos. Algo interesante que acabo de hacer es que ustedes pueden consultar la gran cantidad de recursos que tenemos en la biblioteca Sena. ¿Listo? O si no, aquí no está. Diagramas de flujo. Ah, bueno, en actividad. Vamos a ver por acá. Material complementario. Fundamentos de lógica. Bueno, aquí hay una información de un video sobre fundamentos de lógica matemática y diagramas de flujos de datos no los veo. Pero sí está en el material. ¿Será que se me...? Bueno, el material también nos puede dar una orientación. Material por acá. Vamos a ver por aquí. Análisis y solución. Ajá, listo. Aquí tenemos los diagramas de flujos de datos. Entonces, por favor, recomendación. Esta segunda, digamos, sección del taller, háganlo con el material de formación que está aquí teníamos aquí en la mano, enfrente de nosotros, la respuesta a esto. Entonces, por ejemplo, aquí hay diagramas de flujos de datos. ¿Qué es un diagrama? Pues entonces ustedes lo leen. ¿Listo? Y bueno, en el diseño, no sé si por aquí hay algunos elementos. Ah, bueno, esto es otra cosa. Sí, esto lo vamos a utilizar la otra semana, pero los diagramas, bueno, los diagramas están aquí, mírenlos aquí. Este es el material que ustedes. Entonces, miren, aquí está la respuesta a símbolos más importantes. Y, por ejemplo, seleccione un algoritmo de aquí y haga su respectivo diagrama de flujo. No es más, solo uno. Y listo. Recuerden que tienen que entregar en el taller 2 secciones. Se lea muy bien y ya me confirman cómo les fue. Yo creo que aquí ya quedó claro lo que tienen que entregar, muchachos. Entonces, ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes, todo quedó claro. Los escucho, por favor. Listo.